Hola, bienvenidos a este nuevo tema. Un número es divisible entre 7 cuando el número es partido, entre comillas, quitándole las unidades, y el resto del número ahora está disminuido en un dígito. Luego, las unidades obtenidas serán multiplicadas por 2, para luego restar ese número al número disminuido, entre comillas. Si el resultado de esa resta es 0 o múltiplo de 7, entonces el número original es divisible entre 7. El proceso puede ser repetido tantas veces como sea necesario con el número restante. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo el número 7531. Tiene unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Es decir, es un número de 4 dígitos. Vamos a cortar las unidades. Es decir, por un lado voy a tener las unidades en este cuadro y el resto del número acortado, ya nada más con 3 cifras, es un nuevo número con 3 unidades, 5 decenas y 7 centenas. A las unidades que corté del número original las voy a multiplicar siempre por el número 2, de tal manera que 1 por 2 es igual a 2. Luego tomo el número acortado que me quedó en 753, que es el original, pero sin las unidades, y a ese número 753 le voy a restar el número que obtuve de multiplicar las unidades por 2. Lo resto 753 menos 2, observen que ese 2 se lo estoy restando al número de unidades nuevo del número acortado. ¿Okay? Lo acomodo justo abajo del 3 porque ahora el nuevo número tiene 3 unidades y le voy a restar las 2 unidades que obtuve de multiplicar. 1 por 2, 2. Ese 2 lo estoy colocando aquí. Luego entonces 753 menos 2 me da 751. Como todavía considero que es un número grande para estarlo dividiendo entre 7, puedo seguir haciendo el mismo proceso. Podría sí ahorita dividirlo entre 7, pero la idea es no dividir, sino observar qué está pasando con el número, de tal manera que puedo repetir el proceso. Con este número que obtuve, 751, voy a hacer el mismo proceso. Voy a tomar las unidades y las voy a separar. Y el resto del número voy a tener un número acortado, de tal manera que ahora lo que eran las decenas son las unidades y lo que eran las centenas ahora son las decenas. Es decir, voy a tener un número acortado. El 1 que tenía de unidades lo vuelvo a multiplicar por 2, siempre es por 2, eso hay que tenerlo presente. Y al número acortado le voy a restar las 2 unidades. Esas 2 unidades las emparejo con el número de unidades del nuevo número acortado, de tal manera que 75 menos 2 van a ser 73. Y vamos a suponer que de nuevo no quiero hacer la división. Ya aquí sería muy fácil porque 73 entre 7 me da 1 por 7 7, para el 7 0 y 3 ya no cabe. Entonces no tengo una división exacta y podría yo concluir en este momento que 7531 no es divisible entre 7. Pero supongamos que para mí es más fácil estar restando y multiplicando, y entonces puedo seguir con el proceso. El nuevo número 73 lo vuelvo a colocar y entonces vuelvo
a tomar las unidades, tengo un solo dígito en ambas partes, tanto el que separé como el restante, o el número acortado. Vuelvo a multiplicar por 2 porque esa es la regla. Siempre multiplico por 2. 3 por 2 es igual a 6. Y el número acortado lo acomodo. Le resto las unidades que me dio de multiplicar 3 por 2, que es igual a 6, y me da 1. Y entonces ahora sí, de manera directa puedo decir 1 entre 7 no me da una cantidad exacta. Por lo tanto, el número 7531 es un número no divisible entre 7. Vamos a ver ahora otros ejemplos. Veamos el ejemplo con el número 6492 de 4 cifras, 2 unidades, 9 decenas, 4 centenas y 6 unidades de millar. Voy a cortar el número obteniendo por un lado las unidades y el resto del número lo voy a componer en número acortado, 649, y por el otro lado el 2. Las dos unidades que tomé las multiplico siempre por 2, de tal manera que digo 2 por 2 es igual a 4. Y ese 4 se lo resto al número acortado, 649 menos 4, donde estas unidades que obtuve se las voy a restar a las unidades del número acortado. 4 para 9, 5, no llevo nada, 0 para 4, 4 y 0 para 6, 6. Me da 645. Aún puede ser un tanto molesto ponerse a dividir entre 7 el número para saber si es divisible el número original. Por lo tanto, puedo proceder a hacer el mismo proceso una vez más con 645. Por lo tanto, 645 lo separo en dos números, tomando de nuevo las unidades, que en este caso son 5, y por el otro lado el número acortado lo manejo por separado. Las unidades multiplicadas por 2, que siempre será por 2, es igual a 10. Tomo el número acortado y le acomodo las unidades que acabo de obtener. Como ahora son unidades y decenas, lo acomodo justo abajo de unidades y decenas. De tal manera que 64 menos 10 me da 54. Es obvio en este momento que 54 no es un múltiplo exacto de 7 y por lo tanto podría yo concluir que 6492 no es divisible exactamente entre 7. Pero puedo seguir con el proceso solamente por ejemplificarlo. Vamos a suponer que voy a seguir con el proceso en este momento y ahora el 54 lo vuelvo a dividir en unidades y un número acortado. El número de unidades lo pongo de este lado y el número acortado, que es el número 5, se queda aquí. 4 por 2 son 8. Ahora tengo 8. Si al número acortado le resto las 8 unidades que obtuve, me queda un menos 3. Con lo cual, bueno, en este caso incluso obtuve un número negativo, pero es obvio que 3 no es divisible entre 7, por lo cual vuelvo entonces a afirmar que 6492 no es divisible entre 7. Casi ninguna literatura está marcando que cuando el resultado es 0 después de la resta, entonces es divisible a 7. Realmente solamente encontré un video de un español que explica justo este detalle. Tuvimos la desfortuna de oír que el criterio de divisibilidad entre 7 no existía y que por lo tanto, cuando queríamos saber si un número era divisible entre 7, no nos quedaba más que dividirlo. Sin embargo, tanto él como yo estamos un poco sorprendidos de que siempre hubo una metodología. Y es la única persona que marca que cuando hay un 0 en el resultado, también es divisible entre 7. Pero hay que considerarlos para no equivocarse.
y dado que es muy extraño que se haga justo esa precisión, vamos a tener este ejemplo y a pensar en el resto que se puede presentar. Bien, tenemos el número 168. Voy a cortarlo tomando las unidades 8 y el resto del número acortado es el número 16. 8 lo multiplico por 2 es 16. De tal manera que el número acortado 16 menos los 16 que obtuve, entonces me da 0. Si tomo el 5, que serían las unidades, 5 por 2 es igual a 10. 10 menos 10 me da 0 y por lo tanto este número sería divisible entre 7. Igual con este, 6 por 2, 12. 12 menos 12 es 0. 7 por 2, 14. 14 menos 14 es 0. 8 por 2, 16, que es el caso. 16 menos 16 es 0. Y 9 por 2, 18. Y 18 menos 18 da 0. En todos estos casos, los números serían divisibles entre 7. Si no, podemos checarlos. Con lo cual, confirmamos entonces que adicionar justo esa frase, cuando la resta es 0, el número también es divisible entre 7, era de suma importancia. Veamos ahora una serie de ejercicios de divisibilidad entre 7. Tenemos el número 757 con 3 cifras nada más. El número acortado sería entonces 75 y las unidades que hemos tomado son 7. Acuérdense que siempre multiplico por 2. 7 por 2 es igual a 14. Ahora, el número acortado, 75 menos 14 me da 61. Como 61 entre 7 no tiene un divisor exacto, por lo tanto, este número 757 no es divisible entre 7. Como ven, los números terminados en 7 no siempre van a ser divisibles entre 7. Justo aquí tenemos el ejemplo. Siguiente número, 623, 3 cifras. Número acortado, 62, tomo las 3 unidades. Lo multiplico por 2, 3 por 2 igual a 6. El número acortado, 62, le resto el número 6 que acabo de obtener y me da 56. Y como 56 es un múltiplo de 7, es decir, si divido 56 entre 7 y me da 8, por lo tanto, este número es divisible entre 7. Por cierto, acuérdense que el 7 es un número primo. Ahora tenemos 1400. Es una cifra de 4 números. Tomo las unidades que son 0 y el resto del número, que son 140, lo coloco aquí. Ahora, 0 por 2 es igual a 0. Por lo tanto, 140 menos 0 es igual a 140. Como aún tengo un número, digamos, grande, voy a continuar con el proceso. Ahora, el 140 tiene 3 números. Tomo el 14 para cortarlo y el número de unidades las vuelvo a multiplicar por 2. Y ahora, el número acortado, que es 14, le resto 0, por lo tanto me da 14. 14 entre 7 me da 2. El número, por lo tanto, es divisible entre 7. Y finalmente tengo un número de 5 cifras en mi ejercicio, que es el 13.483. Voy entonces a partirlo en las unidades, que serían 3, y un número acortado de 1348. El número 3, que son las unidades,
las voy a multiplicar por 2. Y entonces digo 3 por 2 es igual a 6. El número acortado de 1348 menos 6 me da 1342. Pero aún es un número grande para que me ponga a dividirlo entre 7. Por lo tanto, vuelvo a cortarlo y entonces tengo el 134 por un lado y el 2 por el otro. Pongo el 134, que es el número nuevo acortado, y tomo las unidades. 2 por 2 es igual a 4. 134 menos 4 me da 130, pero aún es un número grande para poderlo dividir entre 7. Así es que continúo para que sea cómodo. Vuelvo a dividirlo en 13 y 0. El 13 lo coloco aquí y tomo las unidades. 0 por 2 es igual a 0. 13 menos 0 es igual a 13. Como 13 no es múltiplo de 7, o 13 entre 7 no me da un número exacto, por lo tanto el 13.483 no es divisible entre 7. Y con esto terminamos los ejercicios.